El año 2020 nos enfrentó a un desafío inesperado, la pandemia por COVID-19. El mundo cambió en muy poco tiempo y tuvimos que adaptarnos rápidamente para afrontar esta nueva realidad, priorizando la salud y la atención de nuestros socios y funcionarios. En nuestros sanatorios y filiales, adaptamos los distintos espacios con sectores exclusivos y aislados para tratar pacientes con síntomas respiratorios o con COVID-19 positivo. En nuestros CTI, creamos sectores exclusivos para pacientes con COVID-19. Sumamos más camas e invertimos en el equipamiento necesario para tratar esta enfermedad. Todo esto con el respaldo de un gran equipo médico comprometido y preparado, asegurando a cada socio una atención oportuna y humana. Durante toda la pandemia, hemos participado en distintas capacitaciones. En este contexto, recibimos a una delegación médica israelí del Hospital Shebatel Hashomer para intercambiar experiencias y sumar conocimientos. También implementamos cambios en nuestro residencial de larga estadía para adultos mayores. Establecimos protocolos para la atención de cada residente y creamos un nuevo espacio con habitaciones exclusivas para pacientes con COVID-19. Creamos también un isoparking a metros de nuestro sanatorio Juan Pablo II para la realización de test PCR y de antígenos, cuidando cada detalle en la toma de muestras. Además, contamos con un laboratorio propio para procesar los análisis y entregar resultados en un plazo máximo de 24 horas. Desde el inicio de la campaña de vacunación, trabajamos en conjunto con el Ministerio de Salud Pública, poniendo a disposición de toda la población 5 vacunatorios, uno en nuestro sanatorio central en Montevideo y 4 en el interior del país. Juan Lacase, Cardona, Las Piedras y en Toledo junto con SAP, con un equipo de vacunadores que son un orgullo de nuestra institución. Además, colaboramos con el Ministerio en la implementación de los vacunatorios de Rural del Prado, Pando y Ciudad de la Costa. Todo esto ha sido posible gracias al compromiso y el trabajo de todos nuestros funcionarios, técnicos, auxiliares, administrativos, enfermeros, vacunadores, nurses y médicos y la confianza de nuestros socios. Nos seguimos cuidando. Círculo Católico, estamos con vos. Buenos días a todos. Estamos iniciando entonces la segunda jornada de nuestro Congreso 17, Congreso Urumán 2021, en modalidad virtual, la segunda vez. Y tenemos el placer de recibir a Ricardo Pauro, colega y amigo que viene de la Argentina. Viene obviamente en sentido virtual, está en su oficina. Ricardo es delegado por Argentina en el Comité Panamericano de Ingeniería de Mantenimiento, el COPIMAN de UPADI, como consultor activo físico, gestión, confiabilidad, excelencia operacional y mantenimiento. Es fundador de Argeman, nuestra sociedad hermana de la Argentina, la Sociedad Argentina de Gestión de Activos y Mantenimiento. Es
SRL, una sociedad en Chile. Dirige y es profesor actualmente en cursos de nivel de posgrado, es experto universitario en gestión de activos y mantenimiento, universitario en supervisión, ambos de la Universidad Tecnológica Nacional de Buenos Aires, donde varias veces nos ha recibido en los congresos de Argemán. Es director del Centro de Investigación de Activos Físicos IGAF y del Congreso Argentino de la Especialidad, que se celebra anualmente justamente en la UTN. Posee más de 40 años de experiencia en gestión de activos físicos avalados por la correspondiente formación educacional en instituciones educativas reconocidas, técnico en ED 19 en Cava en el 78, ingeniero electricista de la UTN en Buenos Aires en el 90 y MBA de la UCA en el 2000. Así que una gran carrera y gran formación. Además, posee un posgrado ejecutivo en Six Sigma, nivel champion de la Universidad Austral, otro en Business Intelligence y Data Mining de la UTN, y se ha perfeccionado en control estadístico de procesos en Francia. En la actividad privada, bajo relación de dependencia, ha sido responsable de mantenimiento e ingeniería en Lactona Gandra, jefe de control de gestión y servicios contratados hasta el 97 de la ingeniería de planta y mantenimiento en FATE, trabajando en colaboración con ALUR para la selección del software máximo de gestión de mantenimiento, y finalmente manager del grupo internacional Danone hasta el 2003. Completando entonces una y sin duda muy rica carrera dentro de organizaciones grandes, liderando grupos nada pequeños de hasta 2.000 personas. Tenías un estadio a tu orden, Ricardo. Bienvenido, sí. Ricardo. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. ¿Puedo empezar? ¿Estamos listos? Bueno, muchas gracias. Entonces, te dejamos el auditorio para ti. Mucho éxito. Y bueno, gracias por disponer tu tiempo para acompañarnos. No, siempre un gusto. Saludos, Uruguay. Felicitaciones a Santiago por la distinción. Yo a veces no tengo el hábito de meterme mucho en los chats, pero los leo y vi que la distinción que has tenido. Felicitaciones, muy bien, muy bueno. También a todo tu equipo, con Laura al frente, que siempre todo en tiempo, todo funcionando. Y bueno, no menos importante a los colegas conferencistas, que ayer estuve un rato y vi muy buen nivel, y veo el programa, por supuesto, y sobre todo al público que siempre nos trata tan bien. Así que bueno, vamos a entrar entonces con la presentación. Y ya estamos entonces listos para hacer uso del mouse. Bueno, el título, ¿no es cierto? La desgestión de los activos y mantenimiento. Esto surgió de una conversación con un colega, donde a veces haciendo tareas de consultoría salimos de algunos lugares y bueno, me acompaña, tal vez con un poquito menos de experiencia, y me dice, pero ¿cómo puede ser esto? Y yo le digo, no, tranquilo. Son niveles de madurez que tiene la empresa, ¿no es cierto? Y no es para asustarse, pero esto otro. Y hay otras empresas que están muy arriba, que están muy bien, ¿no es cierto? Y bueno, refunfuñando me dice, pero esto es la desgestión, me dice. Digo, bueno, así vamos a llamar la presentación en Uruguay, la desgestión, ¿no es cierto? Que existe naturalmente cuando no se pudo hacer las cosas, llevarlas al nivel de madurez. Se trata de eso, ¿no es cierto? Yo siempre dije que hay en el intercambio objetivo y subjetivo del trabajo, hay una empresa ideal, ¿no es cierto? Que la empresa aporta a la misión del trabajador, ¿no es cierto? Y el trabajador aporta a la misión de la empresa, ¿no es cierto? Y ese es el intercambio ideal. Pero mucho más abajo están las relaciones peligrosas, donde para la empresa el trabajador es un número y para el trabajador la empresa es un lugar donde tiene que ir para poderse ganar el sueldo. Entre esos dos espacios, que no hice un slide de eso, porque tengo hecho uno, están todas las empresas, ¿no? Y a veces cuando me toca dar clases o cursos, siempre explico eso, que especialmente cuando son abiertos, donde hay gente de distintas empresas, que no hay que dejarse asustar por las diferencias de otras empresas. Hoy estamos
en una situación, luego se evoluciona y para eso sirven mucho estos congresos, ¿no es cierto? Así que, pasada esta introducción, vamos a través de las definiciones ir introduciéndonos en cómo avanzar hacia salir de esa digestión, ¿no es cierto? Que puede tener, como decía recién, mayor o menor grado. Gestionar es llevar adelante una iniciativa, un proyecto, ocuparse de la administración, organización y funcionamiento de una empresa, activar economía, organismo, manejar o conducir una situación problemática, ¿sí? Pero en el entorno de lo que nos movemos nosotros es el manejo adecuado de los recursos de los que dispone la organización, ¿no es cierto? Es tan sencillo como eso, pero muchas veces se soslaya la palabra gestión y se sobreentiende, ¿no? ¿Cuál es el significado? A mí me gusta pensar la gestión como la suma del liderazgo con la administración, ¿no es cierto? Una especie de simbiosis ahí donde ambas cuestiones que no son poco importantes se juntan, ¿no es cierto? Y se habla hoy en día mucho del tema gestión, ¿no es cierto? Y se habla también del tema sistema, ¿no? Y todos más o menos tenemos idea de lo que es un sistema, pero ¿qué sistema? ¿No es cierto? El sistema informático, porque en español, ¿no es cierto? Así como en inglés con la palabra management tenemos una cuestión de que hay algunas diferencias entre el español y el inglés. Acá con la palabra sistema lo tenemos dentro del propio español el problema, ¿no? ¿A qué nos estamos refiriendo con sistema? Entonces la Real Academia Española da un conjunto de posibilidades de qué es un sistema, habla de reglas o principios racionalmente entrelazados, en fin. Lo que es importante de todo esto es tal vez la última de las definiciones, ¿no es cierto?, que nos dice un conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a un determinado objetivo, ¿no es cierto? Todo esto que estamos viendo, fíjense que a medida que vamos sumando palabras, estamos sumando conceptos, ¿no? Y que todo esto que dice, después decimos tenemos un sistema, ¿no es cierto? Tenemos un sistema de gestión, por ejemplo, ¿sí? Ahora, ¿qué es un sistema de gestión? Es un conjunto de reglas y principios relacionados entre sí, ordenados para contribuir a la gestión de los procesos, permite establecer políticas y objetivos y garantizar el cumplimiento a través de hechos medibles, ¿no es cierto? Y acá cuando hablamos de políticas y objetivos, también estamos hablando, ya no voy a ponerme a definir políticas y objetivos, ¿no es cierto? Pero también tienen una relación entre la política y el objetivo, ¿no? El objetivo tiene que tener certidumbre en su decisión, ¿no es cierto? Todas estas cosas que vienen de la guerra, los objetivos, cuando el general decide de los objetivos, tiene que tratar de no equivocarse, porque si se equivoca, pierde la batalla y pierde soldados, ¿no es cierto? Entonces ahí tiene que tener certidumbre. El objetivo tiene que tener eso. La política, en cambio, es opinable. La política son decisiones que toma la empresa, ¿no es cierto? Y la política a veces nos obliga a no poder tomar objetivos directos. Hay que dar vueltas con los objetivos en la misión para poder alcanzar la visión, ¿no es cierto? Todas estas cosas es recomendable tenerlas bastante claras cuando se trabaja en un proyecto ISO 55000, ¿no? El título habla de gestión de los activos y el mantenimiento. Lo cierto es que a nivel internacional, desde el Comité 31, donde muchos de nosotros colaboramos, vemos que hay una prevalecencia de la gente de mantenimiento, ¿no es cierto?, en las plenarias que se hacen una vez al año. Estos 2 últimos años se hicieron, por supuesto, a la distancia, pero si no se hace en distintos países del mundo, nos vemos las caras y bueno, por supuesto hay gente de las certificadoras, hay gente de todo el mundo de ISO, pero los que están en la cuestión práctica de implementar tienen mayoría en gente de mantenimiento. Sin embargo, y yo lo vengo viendo en el Instituto Argentino de Normalizaciones, que es el IRAN, estamos empezando a tener
gente, por ejemplo, de los activos de información, ¿sí? ¿Sí? Mucha gente de todo lo que es el mundo del IT, ¿no es cierto? Empiezan a querer meterse. Esta figura, a los que hace tiempo vienen siguiendo la cuestión de los sistemas de gestión de activos, se deriva un poco del viejo paradigma de PAS 55 que ponía a los activos físicos en el medio, ¿no es cierto? Y cambiaba un poco el alcance, ¿no? Pero esto pone por igual a todos los 5 tipos de activos que definen esta clasificación, que podría haber sido otra, ¿no? Pero los intangibles, los financieros, los físicos, lo cierto es que hay un punto donde pueden relacionarse y deben relacionarse, ¿no? No, es muy difícil pensar a los activos físicos aislados de los activos humanos, ¿no? Lo mismo con los otros 3 tipos. Es necesario que se relacionen y interactúen con los financieros, ¿no es cierto? Hay empresas donde los activos intangibles valen mucho más que los activos físicos, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué es un activo? Dentro de la torta, la porción de torta de los activos físicos, no está solo mantenimiento, ¿no es cierto? Está proyectos, está la gente de ingeniería de planta, están todo. Este es un congreso de mantenimiento, así que vayamos derecho a lo nuestro, ¿no? Bueno, según ISO 55000, que ISO 55000 es cortita con las definiciones, ¿no es cierto? Tiene una sana ambigüedad, ¿sí? Porque deja lugar para que inclusive empresas que no son con fines de lucro puedan certificar, empresas de cualquier región, empresas de cualquier cultura, ¿no es cierto? Entonces está ese espacio. Un activo es un elemento, cosa o entidad que posee valor real o potencial para una organización, ¿no es cierto? Y acá viene el tema del valor, que en el seno de la Organización de Estándares Internacional se viene discutiendo, casi como que hay un work group que está trabajando y que tengo a uno de los compatriotas que comparte conmigo en el IRAN, el Comité Técnico Argentino, que es uno de los defensores de especificar más el concepto de valor, ¿no es cierto? Porque por ahora la norma dice que el valor puede ser financiero, no financiero, potencial, actual, y deja como que un lugar abierto, ¿no? Y claro, los financieros quieren que el valor sea el valor financiero, ¿no es cierto? Pero por ahora eso no tiene muchas perspectivas por lo que se va viendo. La gestión de los activos, ¿no? Y acá ya nos centramos a acercar al tema de la charla, ¿no? ¿Por qué a veces hay desgestión, ¿no es cierto? Actividades coordinadas es la definición de activos físicos, financieras, operacionales, de mantenimiento, de riesgos y demás, de una organización para obtener valor a partir de la gestión de los activos, manteniendo el balance entre costo, riesgo y desempeño a lo largo del ciclo de vida. Bueno, acá ya tenemos un problema en muchas empresas, ¿no es cierto? Porque en muchas empresas, y cuando digo acá me refiero especialmente a Latinoamérica, Sudamérica, ¿no es cierto? Por supuesto que hay lugares del mundo donde seguramente con economías más grandes, países que tienen más años de poder avanzar en todo esto, la situación será distinta. Pero acá uno se encuentra con que, por ejemplo, la gente de mantenimiento a la compañía no le gusta mucho que esté cerca de las finanzas, ¿no? Le pide a lo sumo, haceme el ROI de una inversión que querés hacer, pero después hasta ahí, ¿no? Y por naturaleza, el ingeniero y el financiero no son dos profesiones que suelen mantener una relación frecuente, digamos, ¿no? Entonces, y eso es una de las cosas que empuja la norma, ¿no? La norma, aparte de tener el mismo esquema que la 9000, o sea, 55.000, 55.001, 55.002, tiene una especificación técnica que es la 55.010, donde habla de la relación entre las funciones financieras y no financieras, ¿no? Y ahí da una pauta bastante clara, y ahí habla del valor que les gusta a los financieros, inclusive, ¿no es cierto?,
para ¿qué es una función no financiera? Y, por ejemplo, nosotros somos una función no financiera, ¿no? Entonces, la idea es que, ¿por qué la de gestión del mantenimiento? Y acá ya tenemos una razón, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, no tenemos una fluidez con el mundo financiero, Recién Santiago decía que damos un curso en la universidad que se dedica a la gestión de activos y el mantenimiento, y ahí tenemos un contador que fue director de empresas que se dedica a explicar todos los pormenores de cómo es una buena gestión de los costos y una buena gestión de las inversiones, ¿no es cierto? Y el trabajo de aprobación de esa materia consiste justamente en, que lo tienen que hacer ahora en estos días, en hacer una presentación de un proyecto y defenderlo. A veces está él solo, defenderlo financieramente, y si estoy yo lo tiene que defender técnica y financieramente, ¿no es cierto? Es un trabajo muy interesante. Eso es lo que hay que hacer, por ejemplo, con la ISO 55000, pero también con cualquier otro tipo de proyecto de importancia. Y bueno, y seguimos avanzando con las definiciones, ¿no? El sistema es de gestión de activos, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, es un conjunto de elementos de una organización interrelacionados y que interactúan, vale la redundancia. Las traducciones las hicimos en Argentina, después las compartimos con 4 o 5, todo esto se generó en inglés, las hicimos en el INAN de Argentina, después las compartimos con 4 países más o 5 de habla hispana por los regionalismos, y se mantuvieron algunas cosas propias del inglés, ¿no? La organización interrelacionados y que interactúan, cuya función es la de establecer la política y los objetivos de los activos y los procesos necesarios para alcanzar los objetivos, ¿no es cierto? A mí no me gusta mucho esta definición, pero está puesta en la ISO 55000. Yo creo que un sistema de gestión de activos tiene que tener una definición mucho más amplia, pero lo cierto es que si arrancamos de cero, ¿no? Que no muchos arrancan de cero, porque muchos ya tienen la 9000 y todas estas cosas, la política, ¿no es cierto? Y los objetivos al menos, no los activos, pero ya están establecidos, ¿no es cierto? Entonces eso nos cambia un poco el panorama cuando ya hay una política, que por supuesto la política tiene que adaptarse a la cuestión de los activos. La relación de los sistemas de gestión de activos con la gestión, ¿no? Todo esto, yo hasta acá creo que llegamos, porque a veces es medio como que nos hace sufrir toda esta cuestión de las definiciones, pero es necesario entenderlo, ¿sí? Yo le recomiendo a aquellos que son ingenieros, ¿no? Y que si quieren hacer algo, digamos, de posgrado o de los másteres en dirección de empresas, de cualquier lugar que quieran, de cualquier universidad, elijan la universidad, por supuesto, ¿no es cierto? No hagan cosas raras, elijan bien, ¿no es cierto? Es una muy buena decisión, pero es muy importante entender la parte que nosotros no estamos, ¿no? Para poder entender la administración de una empresa, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la definición de sistema de gestión de activos. Ahora, ¿qué pasó con la gestión de activos en estos años, ¿no es cierto? El RCM se inicia y tiene un desarrollo muy fuerte, aún lo sigue teniendo, entre 1960 y 1980. El TPM sale a la luz en 1970. Ambas son iniciativas muy importantes. El RCM hoy en día se sigue aplicando en muchos lados, se sigue implementando. El RCM vale mucho por el camino que uno hace cuando lo va entendiendo, ¿sí? Pues fue creado por 2 personas, Nowlan y Heap, que tuvieron condiciones ideales para investigar por qué ocurrían las fallas, ¿no es cierto? Y es un tema muy interesante y sigue vigente, ¿no es cierto? Pero ya tiene una cantidad de años, ¿no es cierto? Y el TPM, ya sabemos, es de los japoneses, está el JIPM de Japón, que maneja para el mundo entero las implementaciones, y también hay empresas donde es más fácil. Esta es una implementación de 5 años, ¿sí? En Toyota, en Unilever, acá en Argentina, así lo dicen.
tenemos profesores de esas empresas que nos dicen menos de 5 años para llegar a la madurez. Mientras tanto, hay que tener logros parciales, por supuesto, no vamos a esperar 5 años para mostrar un resultado. Bueno, ¿y qué pasó? Y acá hay una línea bastante british, ¿no es cierto? Pero que tiene una coherencia, ¿no es cierto? Fíjense, en 93 nace el IAM, ¿no es cierto? 2003, el British Standard comienza con el comité de Asset Management. 2004 sale la PAS 55. Fíjense, 2004, ¿no es cierto? La PAS 55, ya en ese año, en Argentina, por lo menos en mi país, estaba gente empezando a certificar la PAS, que en realidad la PAS es un protocolo para la difusión, para después, si todas las partes interesadas están más o menos de acuerdo, convertirse en un British Standard. Pero bueno, ahí pasó algo y en vez de ir para el lado de la British Standard, se fue para el lado de ISO, ¿no es cierto? Pero ya estaba difundido por todo el mundo y todo el mundo estaba muy contento con esa PAS, ¿no? ¿Y qué es lo que dice acá? ¿No es cierto? No solo se internacionaliza en la PAS 55, sino que se traduce al español y estábamos todos muy contentos, ¿no es cierto? Hay un aporte muy importante que es un documento, An Anatomy, que tiene 39 elementos que les recomiendo la lectura, ¿no es cierto? Yo muchas cosas a veces no pongo por las cuestiones de derecho de autor, pero esto está en internet por todos lados y vale la pena verlo, este documento. Y bueno, y ya en el 2014, el 9 de enero, se publica la ISO 55000, unos años después la traducimos al español, y fíjense, ya en el 2018 se empieza a mejorar, ¿no es cierto? ¿Sí? Y tenemos la 55002, que es la que explica cómo hacer la implementación, que estábamos todos mordiéndonos los codos para entender los requisitos que tenía la 55001, cómo hacíamos para ponerlo en marcha, y decíamos, ¿cómo hacemos? Porque se hablaba del plan estratégico de la gestión de activos, y en ese momento algunos decían, y sería como el business plan, y otros decían, no, será como el manual de la calidad, ¿no es cierto? Y bueno, cuando sale la versión nueva, queda totalmente claro que es el plan estratégico de la gestión de activos, ¿no es cierto? Que lo tenemos acá en el medio. Esta norma tiene también la particularidad, por ser del sistema de alta jerarquía de las normas, de tener un dibujo, ¿no? Que no era muy común. Entonces tiene este diagrama de flujo que es el documento central. La gente de 9000 en las compañías, de la ISO 9000, no entiende muy bien esto de que haya un documento que esté por arriba de todo, ¿no? Más aún cuando en el 2015 le sacaron los manuales, le dijeron los manuales ya no son más obligatorios, pero este es el corazón un poco de la norma porque vincula, ¿sí? Vincula a los planes organizacionales, ¿sí? Con que esos planes, a través de objetivos, se cumplan a nivel de nuestro cartera de activos, portfolio, le decían en inglés, es nuestro árbol de equipos, es nuestra estructura de equipos para los que estamos en mantenimiento, ¿no? Que recordemos que activos físicos no es solamente mantenimiento, ¿no? Pero esto es un congreso sobre todo de mantenimiento y tenemos entonces acá la evaluación de desempeño y mejoras, ¿no es cierto? Bueno, la política, los planes de gestión de activos siguen siendo los planes que hacíamos nosotros, nada más que los podemos ir mejorando, ¿no es cierto? Pero acá yo quiero pararme un segundo en la evaluación de desempeño y mejoras. Acá hay 4 puntos, pero hay 2. Las auditorías internas y la revisión por la dirección. Esto, de alguna manera, es la bomba para que acá haya un sistema de mejora continua. Acá atrás está escondido, de alguna manera, está escondido DEMIN, ¿no es cierto? ¿Sí? Está escondido DEMIN con su PDCA, ¿no es cierto? Y se cumple acá atrás, ¿no? Acá atrás se está cumpliendo eso. Esto es un sistema en permanente movimiento
Y el PEGA puede variar todas las veces que queramos. Podríamos poner el PEGA en una tablet, en una pared, ¿no es cierto? Y cada tanto ir a hacerle una mejora, ¿no? No todos los días, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque es un documento vivo, como tienen que ser vivos los sistemas de gestión, ¿no es cierto? Y acá, a través de las auditorías internas, externas, o a través de la revisión por la dirección, que se puede hacer, por ejemplo, cada un año, hacemos participar a la dirección, porque a la dirección le preguntamos, ¿me podés dar una visión de cómo son los planes de la organización? ¿No es cierto? Y después le pedimos, vamos a juntarnos una vez por año y vamos a revisar cómo fue todo nuestro plan de mantenimiento, qué se cumplió, qué no se cumplió, ¿no es cierto? Y esto, el TPM no tiene nada que ver con la ISO 55000, a mucha gente le gusta establecer relaciones, ¿no? Pero una de las cosas que dice el JIPM de los casos en los que no fue bien el TPM, ¿no es cierto?, es que generalmente fue por un precepto que ellos marcan claramente. Para poder meterse en un TPM hay que tener el apoyo de la dirección, porque es un proyecto largo, ¿no es cierto?, y ambicioso, es un cambio cultural. Ya pasa a nivel de filosofía, ¿no es cierto? El TPM tiene una entidad muy grande, ¿no es cierto? Pero encontraban ese problema. Tal vez cuando se estaba pensando en la ISO, ya con esa experiencia, se hizo este principio y este final, ¿no? Y entonces en la revisión por la dirección, anualmente, en el caso de como acostumbro implementar yo, pero variará con algunos casos, vemos con la dirección todas las cosas que pasamos de forma esquemática, porque con la nueva 2018, que es la que nos dice el cómo de las cuestiones, estamos haciendo una cuestión que puede durar un día, ¿no es cierto? Y justamente AISA, la primera en Argentina, que la certificamos, la lideré yo como consultor externo representando a la Universidad Tecnológica, ¿no es cierto? Y justamente ayer estábamos haciendo la revisión por la dirección, porque ahora este año hacemos la recertificación del tercer año, ¿no? Que es un hito, es uno de los primeros hitos después de haber certificado. Y es verdaderamente interesante poder discutir con la dirección todos los éxitos, los fracasos, cómo mejorar, ¿no? Y estas cosas tienen que ver con, vamos a entrar, ¿no? ¿Por qué hay lugares donde falta gestión, ¿no es cierto? Valor, ¿no? El valor real es el que tienen los financieros, ¿sí? Hay otras definiciones de valor, ¿sí? Pero la norma dice, valor es lo que la organización tiene que definir. En los mantenimientos, ¿cuál es el valor? La disponibilidad, la confiabilidad. ¿Qué nivel de conexión tiene el mantenimiento con el mundo exterior? ¿No es cierto? Dentro de la propia compañía. El riesgo, ¿no es cierto? Mantenimiento tiene que estar conectado con el tema del riesgo, es fundamental, ¿sí? Todos cuando empezamos un proyecto tenemos en la cabeza el riesgo, ¿sí? Que la norma lo define como la incertidumbre sobre los objetivos, pero que nosotros lo conocemos desde hace mucho tiempo como la relación entre la probabilidad de ocurrencia con la consecuencia, ¿no es cierto? Pero el riesgo, ¿cómo trabajamos el riesgo en mantenimiento, ¿no es cierto? ¿En dónde lo ponemos al riesgo? Yo sé que hay organizaciones en Latinoamérica que son ejemplares, ¿no es cierto?, con todo esto y que lo hacen muy bien, ¿no es cierto? Pero si esto lo dejamos medio aislado, y pasa también en el mundo desarrollado. Y bueno, y el ciclo de vida, que como muchas veces se dice, hay que gestionarlo completo, ¿no? Hay que pensar, cuando nosotros tomamos una decisión de una inversión importante, ¿sabemos cuánto tiempo le queda a la máquina? ¿No es cierto? Las decisiones que no tomamos en la etapa de diseño, después, cuando estamos en plena operación, salen muchísimo más caros, ¿no? Bueno, todos esos problemas se relacionan con la cuestión de la gestión. Y vamos a hablar un poco más de gestión. Este cuadrito
que hice hace unos años ya. Hay un señor que está en un carro, que está al revés, ¿no? Que el caballo está atrás, y que dice, y se compró un software, ¿sí? A mí me pasó cuando trabajaba en relación de dependencia, que me decían, Ricardo, empresas grandes, me decían, Ricardo, vos acá tenés que venir y ver. Tenían un software que era un autodesarrollo excelente, ¿no? Pero querían cambiar a un software de clase mundial. Vos tenés que elegir el software y tenés que decidir si hacemos RCM o TPM. ¿Sí? El que me lo decía era un ingeniero, ojo, ¿no? Y yo le digo, ¿qué tiene que ver el RCM con vos? No, pero vos tenés que tomar esas decisiones para las dos grandes empresas del grupo. Bueno, entonces, y entonces ya tenés el soft, ¿no? ¿Sí? La implementación del soft puede llevar más o menos, ¿sí? Pero lo importante es hacerla bien, ¿no? Entonces dice, ahora que tengo carro nuevo, ¿qué camino me conviene tomar? Y el caballo, que se siente raro porque no está acostumbrado a estar de ese lado del carro, dice, ¿pero a dónde querés llegar? Y el hombre que está mirando para otro lado dice, y no sé. Y entonces, como dice el cuento de niños, entonces es lo mismo cualquier camino que tomes, ¿sí? Y acá las gauchitas que usan algún periodista, dice, pero el caballo no tendría que estar adelante, la gestión tiene que estar adelante del software, ¿no es cierto? Yo cuando me meto en un proyecto de software, tengo que tener las pautas de cómo voy a querer gestionar. Hacer las dos cosas al mismo tiempo, poner dos problemas muy grandes, la implementación del software y la gestión. Había un norteamericano que vino dos veces por acá, por América del Sur, Edward Harman, si no me falla la memoria, que él hacía toda la gestión del mantenimiento en papeles y les puedo asegurar que el único problema que le faltaba era el algoritmo de Google o un algoritmo moderno para encontrar las cosas rápidas, pero estaba a nivel de detalle, y estamos hablando de antes del año 2000, ¿no es cierto? O sea que las bases de la gestión estaban bastante desarrolladas ya hace 20 años, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa con los software? Pues los software a veces son los que nos llevan a la de gestión. En muchos proyectos de implementación de ISO 55000, el primer problema que me encuentro es que el software está totalmente inmaduro, ¿sí? El software está ahí, te pueden mostrar los árboles de equipo, te pueden manejar las órdenes de trabajo, pero ¿qué cargan las órdenes de trabajo, ¿no es cierto? ¿Sí? Estamos administrando las tareas, estamos administrando los tiempos, estamos generando una base de conocimiento con el software, ¿qué cosas estamos haciendo, no? Yo siempre pregunto, acá no sé si será tan fácil con el método a distancia, pero en las clases en vivo siempre pregunto cuánto tiempo lleva a conocer un software. Estas siglas significan Sistema de Gestión del Mantenimiento Computarizado, ¿no es cierto? Es la denominación más antigua. Y pocas veces me hablan de menos de 1 año o 2 años, ¿sí? Conocerlo bien, ¿no es cierto? Y más aún hablando de software de primera línea, ¿no? Pero lleva tiempo. Entonces, si ponemos en dimensión, cuando se sale a buscar un software, muchas veces se cree que ya está, compramos la solución, la ponemos, hacemos lo que dice el software y vamos a tener una buena gestión de activos y mantenimiento. Es una herramienta. El software es una herramienta. Hoy en día ya en muchos de los mantenimientos que todos nosotros estamos, no puede faltar, ¿sí? Pero hay que elegirlo bien, ¿sí? Hay software más baratos y software más caros, es aceptable, ¿sí? Ahora, hay software que son pequeños, ¿sí? Y hay software que dan muy buena información gráfica, ¿no es cierto? Qué bueno tener todo el plan de mantenimiento de un área expresado en un diagrama de tiempos, ¿no es cierto? Y eso no todos los software lo dan, ni siquiera los de primera línea, ¿no? Entonces hay que elegir bien, es un proyecto elegir el software, ¿sí? Y hay que pedir demostraciones, hay que verlo, y no creerse que en los software conocidos, los que se ven acá en los congresos, lo básico lo tienen, porque como tarda tanto tiempo en conocerse bien un software, a veces yo he salido de reuniones de presentación y dicen,
No, pero no tiene órdenes de trabajo para administrar la parte de los contratistas. Sí tiene, lo tienen todo. Aparte, los software modernos son casi como una especie de código abierto, ¿sí? Y se le da, aparte al administrador interno, si es que ustedes lo quieren poner, la posibilidad de modificar formularios, pantallas, ¿no es cierto? La amigabilidad es fundamental, ¿no es cierto? Uno de los software más distribuidos y que tiene la propiedad de interactuar internamente con finanzas y con todas las áreas de la empresa es el SAP, ¿no es cierto? Ahora muchos se quejan de la amigabilidad. Pero hay otros software, si ustedes pagan consultoría, se lo hacen parecido al software que ustedes quieran, ¿eh? Y además hay la posibilidad de poner otro tipo de software que se meten por arriba, toman las bases de datos, las tablas, y te hacen una cosa mucho más amigable. Pero también están los otros software que ustedes conocen que tienen toda una vida de desarrollo y que eso es un poco más difícil de lograr. El respaldo, el respeto por los estándares, la actualización, cuando un software empieza a andar mal, las actualizaciones se empiezan a demorar, las de versión me refiero, ¿no? Y este tema, ¿no? ¿Quién administra? ¿Quién administra? Nadie puede creer que va a administrar el software, el que administra es el ser humano, ¿no? Es el ser humano. Entonces, todos estos problemas, ¿no? Después se reflejan en que cuando lo primero hay que hacer un assessment, por ejemplo. Uno de los primeros pasos para implementar un sistema de gestión es hacer un assessment. Antes se decía diagnóstico, pero a la gente no le gustaba. Me decían, yo no quiero un diagnóstico, yo sé lo que tengo, yo quiero que me den la solución. Entonces hicimos diagnóstico, ¿no es cierto?, más análisis, más plan de acción, ¿no es cierto?, y con indicadores, ¿sí? Entonces es una cosa ya mucho mejor, ¿no? Pero recordando siempre que quien administra son ustedes, son los usuarios, ¿no es cierto? Y cuando yo decía que hago un assessment, me encuentro muchas veces con que el primer problema que el software no está dando lo que tiene que dar, ¿sí? El output número uno del software es, aparte de los planes de trabajo, son los indicadores que me ayudan a moverme en la misión, ¿no es cierto? Y muchos no tienen buenos indicadores o no tienen indicadores o los indicadores no funcionan o no se conectan automáticamente, ¿no? Problemas con los KPIs, ¿no es cierto? ¿Sí? Es difícil gestionar sin KPIs, ¿sí? Es difícil, verdaderamente difícil. Otro problema que tenemos en los mantenimientos, ¿no? Cuando uno sale la palabra la degestión, ¿no? La norma ISO 55000 lo pone como una parte importante. Lo veíamos en el diagrama de flujo, stakeholder ahí arriba. Las expectativas y necesidades de las partes interesadas, ¿no es cierto? Deberían, dice acá, porque es la 55002 te sugiere cosas, deberían documentarse y comunicarse, ¿no es cierto? De hecho, todas las implementaciones que yo conozco lo hacen, por supuesto, ¿no es cierto? Y analizan quiénes son las partes interesadas, ¿sí?, en la gestión de los activos y qué me piden. ¿Se lo tengo que dar? ¿Se lo puedo dar? ¿En qué medida? ¿No es cierto? ¿Sí? Y después cuando elijo quiénes van a ser las partes interesadas, las evalúo, las pongo en un cuadrito y después prácticamente en muchas de las decisiones que se toman en la gestión de activos, las partes interesadas están a nivel de la alta dirección, de alguna manera. No en todo, pero en gran parte. Ahora, ¿qué pasa normalmente en los mantenimientos? ¿No es cierto? Las partes interesadas no están definidas del todo, ¿no es cierto? Y las partes interesadas más importantes a veces o finanzas de mantenimiento, por volver de nuevo al lugar nuestro, ¿no? Y bueno, entonces eso se tiene que definir y tiene que estar en este plan estratégico de la gestión de activos, que es el documento fundamental, ¿no es cierto? Y que distingue a la ISO 55000, ¿sí? Porque es el documento donde, yo digo es el documento, en realidad la norma
En este momento se está revisando la 55.001, que es la de los requisitos. Hay un grupo de trabajo, el Work Group 6, que está trabajando en la nueva versión de la de los requisitos de la 55.001, así como antes se hizo con la que te da las pautas y lineamientos para la implementación. Pero todavía no salió. Entonces, el PEGA, como estamos hasta ahora con el 55.001, no tiene por qué ser un documento único, ¿sí? Porque hay empresas que ya tienen todo muy bien hecho desde hace mucho tiempo, ¿no? Y lo tienen dividido el PEGA, ¿no? Entonces, pero el PEGA, si lo hacemos desde de nuevo todo, está bien que sea un solo documento, ayuda mucho, ¿no? Y marca las expectativas respecto a estos grupos de partes interesadas, entre otras cosas. Que ya para ir terminando, ¿no? ¿Qué podemos hacer sin meternos en la ISO 55.000, ¿no es cierto? Porque hasta inclusive debe haber en este momento declarados, no me fijo hace rato en el portal del Comité Técnico Internacional, pero 400, tal vez certificaciones, pero en realidad los experimentados en estos temas dicen que en realidad deben ser como 800, porque hay gente que certifica y ni lo declara, ¿sí? ISO no pide que los entes certificadores les estén dando la lista de quienes certificaron, ¿no es cierto? Entonces ellos tienen una lista de quienes declaran, y van y se presentan a ISO con el pecho bien arriba y dicen, yo certifiqué, y bueno, después ahí te invitan, como pasó el caso de AISA, que maneja de varios millones, 12, 14 millones, está siempre variando porque toman nuevas áreas de agua potable y saneamiento, ¿no es cierto? Entonces, y si planificamos, ¿y cómo se empieza? Porque verdaderamente hay lugares donde tienen a los planificadores. Yo hace 20 años peleaba para que haya planificadores, ¿no? Pero hoy en día ya casi todas las empresas ya tienen planificador. La figura del planificador, ¿sí? Un par del supervisor, pero que tiene una función un poco más staff, ¿no? Y entonces hice esta consecución de tareas, ¿no? Que fíjense, digo, ¿por qué los preventivos meta 15%? Y porque generalmente no tienen ni un 15%, entonces pongo una meta que indudablemente en cualquier tipo de negocio, el 15% de preventivos, lo midan en lo que lo midan, en dinero o en tiempo, ese 15% es una meta que va a funcionar. Si la empresa está mejor, le pongo una meta más alta, ¿no? La mejora continua de los preventivos, las rutas de preventivos, ¿no es cierto? Esto es lo que maneja el planificador. Acostumbramos a poner al planificador junto con el programador. El planificador dice el cómo, el programador dice con qué recurso tiempo, con qué recurso disponibilidad de máquina, con qué recurso de cualquier naturaleza que haga falta para la tarea, ¿no? Mejorar la coordinación. Los que tienen experiencia en trabajo de 3 turnos saben que cuando se pasa de un turno al otro suele haber problemas. Ni hablemos cuando pasamos el fin de semana, ¿no es cierto? Las especialidades, ¿no es cierto? Todo este trabajo, el planificador, si tiene la suficiente cantidad de personal, las masas críticas mínimas necesarias, tiene que entregar todo ya para los trabajos que son de cierta importancia, todo masticado, para que el ejecutor ya directamente ni tenga que ir a hacer un vale de almacena para retirar los repuestos, ya lo tiene todo en la orden de trabajo que viaja directamente por internet, ¿no es cierto? Simplificarle a la supervisión para que la supervisión se dedique a algo muy difícil que es liderar. Liderar no es fácil, ¿no es cierto? Nunca pierdan un buen supervisor para ganar un mal planificador, ¿no es cierto? Son perfiles distintos, hay que buscar bien a la persona que tenga las cualidades de un planificador, ¿no es cierto? Que no es computadora, ¿no es cierto? Eso se aprende, pero bueno, si sabe un poco, sí, tiene cierta importancia, ¿no? Pero la principal característica de un buen planificador es la capacidad para interrelacionarse, porque el planificador no tiene la jerarquía, ¿no es cierto?, que tiene el supervisor. El tipo de poder que tiene es el poder del conocimiento una vez que está en sus funciones,
no tiene el poder de mover gente, de tomar decisiones, ¿no? Él hace los planes, ¿no? Entonces, para poder hacer los planes se tiene que comunicar con compras, se tiene que comunicar con almacenes, se tiene que comunicar con producción, ¿no es cierto? Y producción, cuando descubre que tiene una persona de mantenimiento que conoce y entiende la producción y que sabe todo lo que ellos necesitan saber de mantenimiento y que antes no se podían enterar, producción lo toma con la alfombra roja, ¿no es cierto?, el planificador. Y este es para mí uno de los principales problemas que veo en esta digestión que a veces me encuentro cuando voy a algunos lugares, ¿no? El problema de la planificación, el problema de los indicadores, y bueno, esto es un poco lo que quería hablar, no era decir que había ninguna digestión en el momento que estamos viviendo. Por supuesto que hemos vivido dificultades, pero les agradezco mucho la atención y bueno, estoy a disposición de la organización. Hola, Ricardo. Vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta. Bueno. Recuerden que pueden hacerla en el escenario en la orejita de Questions y Answers, Q&A. A ver si tenemos alguna. Bueno, no tenemos preguntas, Ricardo. A ver si bueno, en el evento hay alguna. No tenemos preguntas. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias Lo a dejamos ustedes. en unos minutitos y volvemos con la próxima conferencia. Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, Ricardo.